Conoce a la autora. Valerie Tripp vive en Maryland con su esposo y su hija. Siente una gran simpatía por Josefina, especialmente porque ambas tienen 3 hermanas. Conoce al traductor. José Moreno vive en Nueva York. Ha traducido un gran número de libros para jóvenes lectores, en lo que se puede apreciar su amor por la literatura. Al leer este libro, es posible que encuentres ciertas palabras que no te resulten conocidas. Algunas son expresiones locales que la población de habla hispana usaba y usa aún hoy en Nuevo México. Otras son usos antiguos que alguien como Josefina y su familia habría utilizado en el año 1824. Pero piensa que si dentro de 2 siglos alguien escribiera una historia sobre tu vida, es probable que nuestra lengua le resultara extraña a un lector del futuro. Dedicatoria para mi esposo Michael y mi hija Catherine con cariño. Así es Josefina, una niña americana por Valerie Tripp. Estamos en 1824. Josefina Montoya vive en el rancho de su familia, cerca de Santa Fe, la capital de Nuevo México. Desde la muerte de su madre un año antes, ella y sus 3 hermanas han tratado de salir adelante a pesar de las dificultades. Una luminosa mañana de otoño reciben una gran noticia. Su querido abuelo regresa por fin de una larga expedición comercial. Josefina sabe que, como otras veces, llegará del viaje con emocionantes historias y fabulosos regalos. Pero en esta ocasión trae consigo algo más, una extraordinaria sorpresa con la que ni ella ni sus hermanas habían contado. Contenido: La familia de Josefina. Capítulo 1. Las flores del recuerdo. Side 1, lado 1. Capítulo 2. La sorpresa del abuelo. Side 1, lado 1. Capítulo 3. Un regalo para la tía Dolores. Side 1, lado 1. Capítulo 4. La idea de Josefina. Side 1, lado 1. Un vistazo al pasado. Side 2, lado 2. Familia de Josefina. El padre, el señor Montoya, que guía a su familia y dirige el rancho con callada fortaleza. Ana, la hermana mayor de Josefina, que está casada y tiene 2 hijitos. Josefina, una niña de 9 años, con un corazón y unos sueños tan grandes como el cielo de Nuevo México. Francisca, la segunda hermana, tiene 15 años y es obstinada e impaciente. Clara, la tercera hermana, tiene 12 años y es práctica y sensata. El abuelo, el padre de la madre de Josefina, un comerciante que lleva caravanas a México. La tía Dolores, la hermana de la madre, ha vivido 10 años en Ciudad de México. Capítulo 1. Las flores del recuerdo. Josefina Montoya canturreaba al sol, esperando la llegada de sus hermanas. Era una clara mañana de fines de verano, corría la brisa, y ella y sus hermanas tenían que ir al río a lavar. El canasto de Josefina estaba lleno de ropa, pero no importaba. Le parecía delicioso ir al río en un día así, bajo aquel cielo tan azul. ¿Quién pudiera tocarlo? Estaba segura de que sería suave y fresco. A Josefina le encantaba pararse frente a su casa, donde se sentía parte de la vida del rancho de su padre. Allí olía el humo del fuego de la cocina y veía las vacas y las ovejas que pastaban en los campos. La hierba dorada se extendía hasta las verdes y arboladas laderas de los cerros, y los altos picos de las montañas se elevaban al cielo. Allí podía oír también todos los sonidos del rancho: el cacareo de las gallinas, los rebuznos de los asnos, los ladridos de los perros, el trinar de los pájaros, el martilleo de los peones, alguien riéndose en la lejanía. Esos sonidos eran como una música para Josefina, una música a la que el viento se unía cuando susurraba entre las hojas de los álamos, y siempre, al fondo, el murmullo del río. Josefina miró a lo lejos, protegiéndose los ojos del sol. En la distancia podía ver a su padre erguido sobre su caballo. Estaba hablando con los peones en la milpa cerca del río.
El rancho pertenecía a la familia de su padre desde hacía más de 100 años. Todo ese tiempo, su familia había cuidado de la tierra y los animales. No era una vida fácil, y todos tenían que trabajar duro. Algunos años había lluvia suficiente, y entonces los campos producían en abundancia, y los animales gozaban de buena salud. Otros años había sequía, la tierra se resecaba y el ganado pasaba sed. Pero, con escasez o abundancia, el rancho había salido adelante, dándoles a Josefina y su familia todo lo que necesitaban: ropa, comida y techo. Josefina lo adoraba. Era su hogar, y le parecía el lugar más bello de todo Nuevo México, el lugar más bello del mundo entero. Cuando Ana, su hermana mayor, salió por fin de la casa, Josefina bailaba impaciente al compás de su canción. «¿Me recuerdas uno de esos pajaritos que brincan de pata en pata mientras cantan?», le dijo Ana. «Si fuera un pájaro», contestó Josefina sonriendo, «ya habría volado de aquí al río por lo menos 20 veces. Llevo esperando una eternidad. ¿Dónde andan Francisca y Clara?» «Ya vienen», dijo Ana suspirando. «Todavía no han decidido a quién le toca llevar el cajete». Josefina y Ana se miraron disgustadas. Ellas dos se llevaban muy bien, pero Francisca y Clara, las hermanas del medio, casi nunca estaban de acuerdo, y siempre era por alguna tontería. Para Josefina era como unos chivos que había visto, que se embestían sin motivo alguno. Finalmente aparecieron, y era fácil adivinar quién había ganado la disputa. Francisca iba muy contenta con un canasto de ropa en equilibrio sobre su cabeza. Clara cargaba la gran tina de cobre con gesto enojado. Josefina puso su canasto en la tina y le dijo a Clara: «Yo agarro una asa y así lo llevaremos entre las dos». Clara le dio las gracias, aunque en su tono había más fastidio que gratitud. Josefina sabía cómo animarla. «A ver quién llega primero al río», exclamó. «No, por favor», intentó decir Francisca, a quien no le gustaba ninguna actividad que pudiera estropearle el vestido o el pelo. Pero Josefina y Clara ya habían echado a correr, así que Francisca y Ana tuvieron que seguirlas. Las 4 hermanas galoparon por el sendero que bajaba hasta el riachuelo entre sembrados y huertos de árboles frutales. Josefina y Clara llegaron primero, soltaron la tina, se quitaron los mocasines de un puntapié y entraron corriendo en el río. Luego se dieron vuelta y empezaron a salpicar a Ana y Francisca, que se reían a carcajadas bajo la llovizna. «¡Basta!», gritaba Francisca, levantando su canasto para protegerse la cara. «Ya está bien, niñas», dijo Ana con amable severidad. «Hemos venido a lavar la ropa de los canastos, no la que llevamos puesta». Josefina y Clara, que de todos modos estaban ya sin aliento, dejaron de salpicar y llenaron la tina con agua del río. Josefina se arrodilló junto a la tina. Sacó una raíz de amole de la bolsa de cuero que colgaba de su faja y comenzó a machacarla entre 2 piedras. La raíz triturada formó en el agua una delicada espuma de burbujas jabonosas. Josefina metió una camisa en la tina y la restregó vigorosamente. Después la enjuagó, meneándola en la corriente. El sol le calentaba la cabeza y la espalda, y el agua refrescaba sus brazos. Le gustaba pensar que esa agua comenzaba siendo nieve en las cumbres de la sierra. La nieve se derretía y descendía hasta aquel pequeño remanso, sin perder ni una pizca de su maravillosa frescura. Sabía que el agua daba vida al rancho, que desde el río era desviada a las acequias para regar los campos de cultivo. Sin ella, nada crecería. Josefina retorció la camisa y observó cómo las gotas se escurrían de vuelta al riachuelo y seguían su camino. Después, y con mucho esmero, extendió la camisa sobre un arbusto. «El sol y el aire secarán la ropa enseguida», dijo mientras lavaba unas medias. «Sí», confirmó Ana. «Mamá hubiera dicho: ven, niñas, Dios nos ha dado un maravilloso día seco. Los lunes se lava hasta en el cielo». Y luego hubiera dicho: cúbranse la cara con el rebozo si no quieren que se les ponga la piel como cuero viejo, añadió Francisca, siempre atenta a su piel.
Las cuatro rieron levemente, pero después callaron. Cuando hablaban de su madre, se ponían serias y pensativas. Ella había muerto algo más de 1 año antes, y el dolor no abandonaba sus corazones. Josefina miró hacia el río y escuchó el gorgoteo de la corriente. Desde la muerte de su madre, había aprendido una verdad a la vez dulce y amarga. Había aprendido que el amor no tiene fin. Siempre querría a su madre, y por eso siempre la extrañaría. Josefina supo que sus hermanas también pensaban en su madre cuando Francisca dijo: «Miren, ¿ven esas flores amarillas al otro lado del río?». La señalaba con una mano enjabonada. «¿No son adelaidas? Están a la sombra y por eso todavía no se han marchitado esta mañana. A mamá le gustaban mucho». «Sí», dijo Clara, de acuerdo por una vez con Francisca. «¿Por qué no recoges algunas, Josefina? Podrías secarlas y ponerlas en tu caja de recuerdos». «Buena idea», contestó Josefina. El padre de Josefina le había regalado una cajita de madera que había pertenecido a su esposa. Josefina la llamaba «mi caja de recuerdos», porque en ella guardaba pequeños objetos que le recordaban a su madre. Allí había, por ejemplo, un trozo del jabón de lavanda que tanto le gustaba. La caja era obra del tatarabuelo de Josefina. En la tapa tenía tallado un sol que asomaba tras la montaña más alta para iluminar el rancho, tal como lo veía Josefina cada amanecer. La forma más rápida y más seca de llegar a las Adelaidas era pasar por un árbol caído que formaba un angosto puente sobre el río. Josefina subió al tronco y empezó a caminar con los brazos abiertos para mantener el equilibrio. «Ten cuidado», le gritó Ana, quien por ser la mayor había tenido que ocuparse de los cuidados maternales desde la muerte de la madre. Josefina no se consideraba nada valiente. Era miedosa con las serpientes, las escopetas y los relámpagos, y muy tímida con los desconocidos. Pero no tenía miedo de subirse a un tronco que, al fin y al cabo, tampoco estaba tan alto. Cruzó pues el río, recogió las adelaidas y metió los tallos en su bolsa, dejando fuera las flores amarillas para que no se dañaran. A la vuelta decidió burlarse de Ana y hacerla reír, fingiendo que perdía el equilibrio. Primero se tambaleó agitando los brazos, luego avanzó con pasos cada vez más vacilantes. «Señorita Montoya», dijo Ana, al ver que su hermana estaba tonteando, «¿cómo puede usted ser tan modosita y amable con la gente cuando es así de traviesa con sus hermanas? Estás jugando con mi vida, me volverás vieja antes de tiempo». «Estás hablando como abuelito», respondió Josefina, saltando del tronco. «Sí, sí, mis bellas nietas», añadió, imitando a su abuelo, «ha sido el gran viaje de mi vida. ¡Qué aventuras, qué aventuras! Pero ha de ser mi última salida. ¿Cómo me envejecen estos viajes? Me vuelven viejo antes de tiempo», entonaron a coro las 4 hermanas. El abuelo siempre repetía lo mismo después de cada expedición. Era el padre de su madre y se dedicaba al comercio. Una vez al año organizaba una gran caravana compuesta de muchas carretas tiradas por bueyes y numerosas mulas cargadas de fardos. Mulas y carretas partían de Nuevo México con lana, cuero y frazadas y viajaban más de 1000 millas hacia el sur hasta alcanzar la Ciudad de México. La senda usada por las caravanas era conocida como el Camino Real. Cuando llegaba a la ciudad, el abuelo cambiaba las mercancías de Nuevo México por objetos que venían de todo el mundo: sedas, encajes y tejidos de algodón, papel, tinta, libros y herramientas de hierro, café, azúcar y loza fina. Después cargaba la caravana e iniciaba el largo regreso hacia el norte. Ya habían pasado más de 6 meses desde la última partida, y las 4 hermanas estaban ansiosas esperando en cualquier momento la aparición de la caravana. Su rancho era siempre la última parada antes de Santa Fe, ciudad donde vivía el abuelo. «Tengo tantas ganas de que llegue abuelito», dijo Josefina.
Para ella, la llegada de la caravana era el acontecimiento más emocionante que ocurría en el rancho. Las carretas venían repletas de tesoros con destino al mercado de Santa Fe, pero el principal tesoro era el abuelo mismo, sano y salvo y lleno de historias maravillosas. A veces la caravana atravesaba tormentas de arena tan terribles que oscurecían el sol. A veces tenía que cruzar ríos desbordados o áridos desiertos, y a veces la atacaban bandidos o animales salvajes. Al abuelo le encantaba contar sus aventuras, y sus nietas lo escuchaban maravilladas. «Algún día viajaré en la caravana con abuelito», dijo Francisca, pensando en voz alta, mientras enjuagaba una camisa en la corriente. «Veré todo lo que hay que ver, y luego me iré a vivir en la Ciudad de México con la tía Dolores, la hermana de mamá. Seguro que vive en una gran mansión y conoce a toda la gente elegante». Clara arqueó las cejas y restregó con rabia la ropa que lavaba. «Eso es un disparate», dijo. «Apenas conocemos a la tía Dolores. No la hemos visto en los 10 años que lleva viviendo en la ciudad». Francisca sonrió con aire de superioridad. «Soy mayor que tú, Clara. Tenía casi 6 años cuando la tía Dolores se marchó. La recuerdo muy bien». «Tal vez», dijo Clara en tono mordaz, «pero si ella te recuerda a ti, estoy segura de que no querrá que vivas en su casa». Francisca hizo una mueca y ya se disponía a contestar con algún sarcasmo cuando Josefina intervino, tratando de mantener la paz. «Ana, ¿qué querrías que nos trujera, abuelito?» «Zapatos para mis 2 chiquitos», respondió Ana. «Yo espero que traiga el arado que papá necesita», dijo Clara, «siempre tan práctica». «Qué sosa», dijo Francisca, «yo espero que me traiga un nuevo encaje». «Piensas demasiado en tu apariencia», le dijo Clara. Francisca sonrió con desdén. «¿Acaso deberías tú?» Pero Josefina volvió a interrumpirla. «Bueno, sé de una cosa que todas estamos esperando». «Chocolate», dijo festivamente. «Una montaña», añadieron Francisca y Clara al mismo tiempo, lo que provocó la risa de ambas. «No nos has platicado lo que tú esperas», le dijo Ana a Josefina, mientras escurría una enagua. «Tal vez estás esperando una sorpresa». «Tal vez», dijo Josefina sonriendo. La verdad es que no sabía cómo nombrar su deseo. Lo que más anhelaba es que hubiera armonía entre sus hermanas. Quería que en la familia reinara la tranquilidad y que su padre volviera a estar alegre y risueño. Añoraba los tiempos en que su madre vivía. Después de la muerte de su madre, Josefina había pensado que el mundo debía acabarse. ¿Cómo podía continuar la vida de todos ellos sin su madre? Parecía injusto y hasta cruel que nada se detuviera. El sol salía y se ponía, las estaciones se sucedían y seguía habiendo quehaceres cada día. Había ropa que lavar, malas hierbas que arrancar, animales que alimentar y medias que remendar. Pero, ahora que había pasado un año, Josefina empezaba a comprender que la monotonía de la vida en el rancho era su mejor consuelo. Su madre parecía más cercana cuando Josefina y sus hermanas estaban juntas, lavando, remendando, cocinando o limpiando. Las 4 procuraban realizar esos quehaceres como su madre les había enseñado. Todos los días trataban de recordar sus oraciones, sus buenos modales y la forma correcta de hacer cada cosa. Pero no era fácil sin la cariñosa dirección de su madre. Josefina miró las adelaidas que llevaba en la bolsa y pensó en su madre. Cuánta confianza tenía en las 4. Siempre sacaba lo mejor de ellas, y todo era mucho más complicado ahora que ya no estaba allí. Francisca y Clara reñían. Ana se preocupaba. Josefina se sentía muchas veces perdida e insegura. Y su padre enmudecía. Josefina suspiró. No creía que la caravana pudiera traerles ninguna ayuda. «Aquí llega una sorpresa, pero no te va a agradar, Josefina», dijo Clara. Josefina alzó la vista y exclamó: «¡Ay, no!».
Un pequeño rebaño de cabras bajaba del cerro para beber en el río. Josefina aborrecía las cabras, y especialmente a una de ellas. Se llamaba Florecita, y era la más grande, vieja y malvada del rebaño. Era una cabra traicionera y peleona. Mordía, embestía, y era capaz de comerse cualquier cosa. Josefina le tenía miedo, y frunció el ceño al distinguirla en un extremo del rebaño. Josefina, dijo Ana, cuando vio la mueca de su hermana, no te deben disgustar estos chivos, es nuestro rebaño. Casi todas las ovejas y cabras del rancho estaban aún en los pastizales de verano, en las montañas. Pero aquel rebaño se mantenía cerca del rancho, porque daba leche para beber o para hacer queso. Esas cabras habían pertenecido a la señora Montoya, quien al morir las había dejado en herencia a sus hijas. Josefina habría preferido que no lo hubiera hecho. Su madre siempre la había defendido de las cosas que la molestaban o asustaban, y por eso la protegía de las cabras. Los chivos son todo lo que tú no eres, le dijo. Son atrevidos, molestos y malvados. No me asombra que no te gusten. Josefina estaba segura de que su madre nunca pretendió que ella tuviera trato alguno con las cabras, de modo que en lo posible las evitaba. Pero justo en ese momento vio a Florecita dirigiéndose hacia ella. «¿Quiere las flores de tu bolsa?», le dijo Francisca. Josefina tapó las flores con la mano para impedir que la cabra se las arrebatara. Podían ser las últimas Adelaidas del año. «Fuera», le dijo débilmente a Florecita, agitando su mano libre. «Vete de aquí». «Fuera, aparta», gritaban sus hermanas con más energía. Pero la cabra ni siquiera aminoró el paso y siguió avanzando hacia Josefina. Sus ojos amarillos estaban fijos en las flores que asomaban de la bolsa. «Amenázala con un palo», sugirió Francisca. «Salpíquela», aconsejó Ana. «Tírale una piedra», recomendó Clara. Josefina, sin embargo, retrocedió. Ya había sufrido ante los topetazos de Florecita y no deseaba repetir la experiencia. Consiguió subirse al tronco que atravesaba la corriente, pero el animal no detuvo su avance. Josefina dio un paso atrás, luego otro, y entonces, ¡cataplas!, perdió pie y cayó al río. Como este no era muy profundo, aterrizó en su lecho con un estrepitoso golpetazo. ¡Ay, no!, gimió al ver que en su bolsa solo quedaban un ramillete de Adelaidas. Las demás flores flotaban en el agua. Florecita las apresó con sus siniestros dientes y las masticó con aire satisfecho. Después dio media vuelta y regresó tranquilamente junto al rebaño. «¿No te lastimaste?», preguntó Ana Josefina. «No deberías dejarte maltratar de esa manera por Florecita», añadió afectuosamente, mientras la ayudaba a ponerse en pie. Josefina escurrió su falda y sonrió. «Quise hacerle frente a Florecita y, ya ven, acabé por caer de espaldas», bromeó. Las cuatro rieron, pero Josefina estaba realmente enojada con Florecita, y más aún consigo misma, por dejar que la cabra la acobardara. Mirando el ramillete de Adelaidas que quedaba en su bolsa, pensó en otra cosa que quería y que la caravana sin duda no le traería: valentía para hacerle frente a Florecita. Capítulo 2. La sorpresa del abuelo. El sol de la tarde era tan abrasador que la tierra relumbraba. Josefina metió una jícara en la vasija de agua y tomó un largo trago. Como todos en el rancho, ese día se había levantado de la siesta antes de lo acostumbrado. Su padre había oído que la caravana no estaba lejos. Llegaría esa misma tarde. Todos se ajetreaban impacientes preparando la llegada. Josefina vertió agua en el hueco de su mano y se refrescó la cara, primero una mejilla y luego la otra. Después abrió la mano y dejó caer el agua sobre el pequeño arriate de flores que se encontraba a sus pies. Su madre había plantado estas flores en una esquina resguardada del patio trasero. La casa de Josefina estaba construida en torno a 2 patios cuadrados conectados por un estrecho corredor.
El delantero estaba rodeado por las habitaciones donde vivían ella y su familia. Alrededor del patio trasero había talleres, almacenes y dormitorios para los criados. La señora Montoya, siempre con Josefina a su lado, había cuidado amorosamente las flores del patio. Las había plantado con semillas enviadas desde la Ciudad de México por su hermana Dolores. Josefina recordaba cómo se alegraba su madre cuando la caravana llegaba con semillas de la tía. Siempre le había parecido milagroso que, con un poco de agua y la solicitud de su madre, brotaran flores tan bellas y vistosas de aquellas semillitas pardas. Desde la muerte de su padre, Josefina cuidaba las flores con todo el esmero posible. Ahora las roció con el resto del agua que quedaba en la jícara. «Me place, Josefina, que te acuerdes de regar las flores de tu madre». La niña se volvió y vio a su padre. Era tan alto que para mirarlo a la cara tenía que alzar el mentón. «A tu madre se le daban bien las plantas, ¿no crees?», añadió el señor Montoya. «Sí, papá», contestó Josefina. «Mamá adoraba las flores». «Cierto», dijo su padre, metiendo la jícara en la vasija de agua. «Y me han contado que a Florecita también le gustan». Josefina se sonrojó. «No te preocupes, a esa chiva le darás su merecido cuando estés lista», dijo su padre. Josefina sonrió con algo de vergüenza. Las cejas de su padre eran muy pobladas y su aspecto resultaba algo fiero hasta que se descubría la bondad de sus ojos. Las 4 hermanas tenían hacia él una actitud respetuosa y más bien tímida. Siempre había sido hombre de pocas palabras, pero desde la muerte de su esposa se había vuelto aún más callado. Josefina sabía que sus silencios no se debían a la dureza o la irritación, sino al desconsuelo. Lo sabía porque ella misma tenía a menudo ese sentimiento. La señora Montoya solía decir que Josefina y su marido eran iguales, callados con todos menos con la familia, pero llenos de ideas por dentro. Él nunca había sido tan abierto y sociable como su esposa. Era ella quien recordaba los nombres de todos, desde la persona más anciana hasta el último recién nacido en la aldea. Nunca olvidaba preguntar por la salud de un enfermo o por cómo iban las puestas de las gallinas. Además, ofrecía consejos útiles sobre todo tipo de asuntos, desde el cultivo de calabazas hasta el teñido de la lana. Era una mujer querida y respetada, que se ocupaba del hogar mientras su esposo manejaba el rancho. Pero él había sido una auténtica compañera, y Josefina sabía que su padre la añoraba con toda el alma. El señor Montoya volcó la jícara para que las últimas gotas de agua cayeran en las flores. Después sonrió a su hija y salió por el portón en dirección al campo. Josefina llevó la vasija a la cocina. «Dichosos los ojos», le dijo Ana. Sus manos estaban cubiertas de harina, por lo que se secaba el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. El calor de las llamas le enrojecía la cara y le encrescaba el cabello. Ollas y sartenes con aromáticos guisos humeaban, borboteaban y chisporroteaban en los fogones. Siempre se celebraba un gran baile nocturno tras la llegada de la caravana. Al fandango estaban invitados los vecinos de la aldea, los amigos del poblado de los indios, pueblo, y los viajeros de la caravana. Todos acudían a la casa de los Montoya para comer, beber, cantar y bailar festejando el regreso de la expedición. La señora Montoya siempre había sabido lo que debía hacerse para preparar el fandango, pero esta era la primera vez que Ana se encargaba de esos preparativos. Josefina podía ver que su hermana mayor estaba muy agobiada, a pesar de la ayuda de Carmen, la cocinera. Otras 2 criadas hacían tortillas a toda prisa. Francisca y Clara colaboraban pelando, picando y revolviendo tan rápido como sus manos permitían. «Gracias por el agua», dijo Ana, dando un canasto a Josefina. «Ahora hazme el favor de ir al huerto y traerme unas cebollas». «Yo también iré. Necesitamos tomates», dijo Francisca. El huerto estaba junto al patio trasero. Josefina siempre había pensado
que era como una frazada extendida sobre el suelo, con sus ordenadas hileras de frutas, legumbres y verduras formando bandas de llamativos colores. Las calabazas eran de color anaranjado, los chiles rojos, los melones verde claro y los frijoles verde oscuro. La tierra tenía entre las hileras un oscuro color pardo rojizo, gracias al agua que las jóvenes traían del río a diario. Una valla de estacas bordeaba el terreno como un fleco de cobija para protegerlo de los animales hambrientos. Las hermanas estaban muy orgullosas de su huerto. Josefina había llenado el canasto de cebollas cuando de pronto se levantó. Francisca también se levantó, y las dos le miraron. «¿No es?», empezó a decir Francisca. «Chis», murmuró su hermana, llevándose el dedo índice a los labios. Josefina ladeó la cabeza, tratando de escuchar con atención. Sí, eran ellos. El resonante crujir de ruedas de madera que se oía solo podía significar una cosa: la caravana se acercaba. Francisca también lo oía. Las dos niñas se sonrieron, agarraron sus canastos y se lanzaron disparadas hacia el portón. «¡Ya llega la caravana!», gritaban. «Ana, Clara, ya llega». Soltaron sus canastos frente a la puerta de la cocina en el momento que Clara salía corriendo para unirse a ellas. Las tres hermanas se precipitaron a través del patio delantero y subieron como centellas las escaleras de la torre que había en el muro sur. La ventana de la torre era muy estrecha y Josefina se arrodilló para mirar por la parte inferior, mientras sus hermanas trataban de ver algo por encima de su cabeza. Al principio solo pudieron ver una nube de polvo que se arremolinaba por el camino de la aldea. El sonido de las ruedas aumentaba a cada momento. Enseguida oyeron el tintineo de los arneses, los ladridos de los perros, los gritos de la gente y un repicar de campanas en la aldea. Luego vieron centellear el sol en las armas y botones de unos soldados que surgieron por la loma. Finalmente aparecieron las mulas, una tras otra. A Josefina le parecía que había unas 100 o más. Las bestias cargaban unos enormes fardos amarrados a sus lomos. También contó 30 carretas tiradas por bueyes. Los vehículos avanzaban pesadamente sobre sus 2 grandes ruedas de madera. Había además carromatos de 4 ruedas. Y tanta gente, demasiada para contarla. Había arrieros, carreteros, comerciantes y familias enteras de viajeros. Había pastores con cabras, vacas y ovejas, y aldeanos e indios del poblado cercano caminaban junto a la caravana para darle la bienvenida. Francisca se puso de puntillas para ver mejor y apoyó las manos en los hombros de Josefina. ¿No te encanta pensar en todos los lugares donde ha estado la caravana? ¿Y en los lugares desde donde vienen las cosas que trae?, preguntó. Sí, respondió Josefina, por el camino real vienen de todo el mundo, hasta nuestra misma puerta. La mayor parte de la caravana se detuvo para acampar a medio camino entre la aldea y el rancho. Pero muchos arrieros y algunos carreteros se instalaron más cerca de la casa, en un lugar sombreado que había junto al río. Josefina vio a su padre cabalgar hasta un carromato de 4 ruedas, agitando la mano hacia su conductor. «¡Es abuelito!», gritó la niña señalando al conductor del carromato. «Miren, papá lo está saludando. ¿Lo ven? Ya está aquí». Francisca se inclinó. «¿Quién es esa mujer alta que va sentada al lado de abuelito?», preguntó. «Está saludando a papá como si lo conociera». Pero sus hermanas ya se habían apartado de la ventana y corrían escaleras abajo. Josefina llegó a la cocina y asomó la cabeza por la puerta. «Vamos», le dijo a Ana, «papá y abuelito están al llegar». «¡Ay de mí!», se levantó Ana, secándose las manos y alisándose el cabello. «Queda tanto por hacer. No podré estar lista para el fandango». Cuando el carromato del abuelo cruzó el portón delantero tras el caballo del señor Montoya, Josefina fue la primera en acudir a su encuentro. Clara, Francisca y Ana la seguían a poca distancia. Josefina pensó
que nunca había visto algo tan maravilloso como la cara radiante de su abuelo. Este le pasó las riendas a la mujer que lo acompañaba y se apeó del vehículo. «Mis bellas nietas», exclamó antes de besarlas, diciendo sus nombres. «Ana y Francisca, Clara y mi pequeña Josefina. Dios las bendiga, Dios las bendiga. Cuánta dicha verlos. Ha sido el gran viaje de mi vida. ¡Qué aventuras! ¡Qué aventuras! Pero me estoy haciendo viejo para estas correrías. Me vuelven viejo antes de tiempo. Es mi último viaje, el último». «Pero abuelo», dijo Francisca entre risas mientras lo tomaba de un brazo, «siempre repite usted lo mismo». El abuelo echó atrás la cabeza y rió también. «Dices bien, mas esta vez va de veras. Les he traído una sorpresa». Y se volvió, alargando una mano hacia la mujer que estaba en el carromato. «Aquí tienen a su tía Dolores. Ha retornado a vivir con su madre y conmigo en Santa Fe. Ahora no tengo ningún motivo para ir a la ciudad». Josefina y sus hermanas estaban tan boquiabiertos que su padre y su abuelo estallaron en carcajadas. La tía Dolores tomó la mano del abuelo y descendió del pescante dando un airoso brinco. El señor Montoya le dijo sonriendo: «Ya ves, Dolores, mis hijas están tan asombradas como yo. Bienvenida a nuestra casa». «Gracias», contestó ella con una sonrisa, y volviéndose a sus sobrinas añadió: «He esperado largo tiempo este instante. No saben cuántas ganas tenía de ver a las hijas de mi querida hermana». Después se dirigió por turno a cada una. «Ana, eres la viva imagen de tu madre. Y Francisca, qué alta y qué linda estás. Tú, Clara, apenas tenías 3 años cuando me marché, ¿lo recuerdas?». Dolores tomó una mano de Josefina entre las suyas y se agachó para ver su cara de cerca. «Por fin nos conocemos, Josefina. Ni siquiera habías nacido cuando me fui, y mira, aquí estás, hecha ya una preciosa jovencita». Dolores se enderezó. Sus ojos se iluminaban mirando a las 4 hermanas. «Estoy tan contento de verlas. Soy tan feliz aquí de nuevo». Las jóvenes, aún sorprendidas, no conseguían articular palabra, aunque sonreían tímidamente a su tía. Ana fue la primera en reaccionar. «Abuelo, tía, les ruego que pasen a tomar un refresco. Sin duda han de estar cansados y tendrán sed». La joven condujo a su tía a través de la puerta. «Tendrá que disculparnos», le dijo. «No le habíamos dispuesto un lugar para dormir». «Por Dios, mujer», exclamó Dolores. «No estaban al tanto de mi venida, ni yo misma lo supe hasta el último momento. Todos estos años he estado en la ciudad cuidando a mi querida tía, que el Señor la tenga en su gloria. Murió la pasada primavera, poco antes de que llegara la caravana. Ya no había razón alguna para quedarse, de modo que decidí retornar a casa con mi padre». «Sí», dijo el abuelo a sus nietas, «y no saben cómo se va a alegrar su abuela. Ya verán cuando Dolores y yo vayamos pasado mañana a Santa Fe. Gran sorpresa se llevará». Josefina no podía desviar la vista de su tía mientras todos se iban acomodando en la sala familiar. Sus gruesas paredes y sus pequeñas ventanas mantenían la estancia fresca, inclusive bajo el calor de la media tarde. Francisca susurró: «¿No es hermoso el vestido de la tía? Esas mangas deben ser la última moda en Europa». Pero Josefina no se había fijado ni en sus mangas ni en el resto de su ropa. «Es mi tía Dolores», se repetía a sí misma. «Es la hermana de mamá». Josefina examinaba a Dolores, buscándole algún parecido con su madre. Su madre había sido la hermana mayor, pero Dolores era bastante más alta. No poseía la suave y redondeada belleza de su madre, ni su pálida piel, ni su pelo negro y liso. Todo en ella resultaba más afilado y anguloso. Sus manos eran más grandes y su cara más alargada. Tenía ojos grises y un cabello ensortijado de color rojo oscuro. Su voz tampoco sonaba igual. La de su madre era aguda y cantarina, como las notas de una flauta. La de la tía Dolores, en cambio, poseía un timbre delicado,
era tan grave y clara como las notas de una arpa. Pero Josefina se quedó perpleja cuando la oyó reír. Esa risa era tan parecida a la de su madre. Si hubiera cerrado los ojos, habría pensado que era ella. Aquella tarde no faltaron risas en la sala cuando el abuelo relató lo que había sucedido durante el viaje. Josefina se acurrucó junto a él, abrazándose las piernas. Estaba feliz. Recordaba otros días en que se sentaba así con su familia para escuchar las andanzas del abuelo. «Ha sido el viaje más singular de mi vida», comenzó el abuelo. «Bueno, a la ida no hubo lances dignos de mención, pero ¡ay, la vuelta! Bendita sea mi alma, ¡qué aventura! Pasamos por un gran peligro, y Dolores nos salvó». «Pero si yo no», trató de decir Dolores. «Sí, hija mía, tú nos salvaste», dijo el abuelo, y volviéndose hacia su yerno y sus nietas continuó. «Como imaginan, yo estaba muy complacido de que Dolores retornara a casa conmigo, encima que terminé mis negocios en la ciudad tan presto como pude. Todo fue a pedir de boca, hasta que me presenté en casa de Dolores para cargar su equipaje. Ahí empezaron las contrariedades. En ese punto bajó la voz, simulando evitar que Dolores lo oyera. Había olvidado cuán cabezuda es mi hija. Tal vez sea la mujer más terca del mundo. ¿Y saben en qué se empeña? No, nunca lo adivinarían. Se empeña en que nos llevemos su piano». «¿Su piano?», preguntaron las atónitas nietas. «Sí», dijo el abuelo, satisfecho de provocar el desconcierto de todos. «Semejante fastidio. Yo le dije que era demasiado grande y pesado, pero ella me respondió que antes dejaba allí sus restantes posesiones que dejar su piano. Ansina que rezongando consentí que embalaran el piano y lo cargaron en uno de mis carromatos. Salimos de la ciudad y a cada legua de camino yo me quejaba del maldito piano sin que Dolores dijera palabra». El abuelo meneó la cabeza. Yo no paraba de protestar y ella como si nada. En esas estábamos cuando llegamos al Cañón del Muerto. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué?, preguntaron las hermanas. «Bandidos», aulló el abuelo, provocando un sobresalto en sus nietas. «Unos bandoleros atacaron la caravana. Vive Dios que nunca han asistido a tamaña pelea. Gritos, disparos, estocadas. El carromato del piano iba justo detrás de nosotros. Vimos que 2 malhechores saltaban al pescante y derribaban al conductor. 6 o 7 de los nuestros acudieron entonces a forcejar con los bandidos para arrojarlos de allí. Entre el vocerío y la riña, los bueyes enganchados a ese carro se espantaron y trataron de escapar a trompicones. El carromato dio unos cuantos bandazos al borde del precipicio y luego, cataplán, se despeñó por el abismo». Las hermanas escuchaban paralizadas. El abuelo se llevó una mano al corazón. «Válgame Dios, Virgen Santísima, aquello sí que fue un estruendo. Primero un golpetazo y después un pum hueco que retumbó como un redoble de truenos. Hubiérase dicho que en un gigante aporreaba todas las teclas a un tiempo. El formidable sonido rebotaba en las paredes del cañón y parecía aumentar con cada eco. Los bandidos estaban aterrados, jamás en su vida habían oído tal estrépito. Huyeron cual si les hubieran metido lumbre en el cuerpo. Corrían tan ligero como arreaban sus condenadas piernas. Se me hace que aún siguen corriendo». Todos reían, y el abuelo más que nadie recordando con gusto el susto de los salteadores. Cuando por fin paró de reír, añadió: «Después de esto, puse el piano en mi propio carromato y no volví a rezongar. Ansina que ya lo ven, Dolores nos salvó porfiando para que trujéramos su piano». «Bien hecho, Dolores», dijo el señor Montoya. «Pero abuelito», dijo Josefina, «¿y el piano no quedó maltrecho?» «No, mi niña», respondió la tía Dolores. «Una pata está astillada y la cubierta algo raspada, pero creo que sonará bien». «Podríamos verlo»,
dijo de pronto Josefina. Ni hablar, respondió el abuelo. Hubimos de rehacer el embalaje y costaría mucho trabajo abrirlo ahora. Cualquier día se van a Santa Fe y oyen a su tía tocar. El señor Montoya se aclaró la garganta. Ni mis hijas ni yo hemos visto nunca un piano. ¿Podría abrir el embalaje? Yo me ocuparé de cerrarlo luego. Dolores se volvió al abuelo. Háganos la merced. Me complacería que las niñas oyeran el piano. El abuelo se encogió de hombros entre risas. Sea, hija mía, ¿cómo voy a negarte algo después que has salvado mi caravana? Dolores lo besó y, seguida por las hermanas, se encaminó con su cuñado hacia el carromato. El piano estaba en una gran caja de madera, de la que el señor Montoya desclavó varias tablas. Dolores trepó al carro, se acercó al embalaje y levantó la tapa que protegían las teclas. Aunque no podía estar erguida ni tenía mucho espacio para mover las manos, consiguió hacer sonar un acorde. Luego tocó una alegre tonada, mientras su cuñado y las 4 hermanas escuchaban absortos. Josefina sintió la vibración de la música en todo su cuerpo con escalofríos de delicia. Aunque las notas sonaban apagadas por el embalaje de madera, para ella eran tan hermosas como campanas repicando en armonía. Nunca había oído una música como aquella. Las notas eran tan nítidas, tan perfectas y delicadas que Josefina creía verlas flotar en el aire. La niña escuchaba. Se daba cuenta de que por medio de la música su tía les estaba diciendo lo feliz que se sentía. La música expresaba esa felicidad mucho mejor que las palabras, porque también hacía felices a quienes la oían. Josefina escuchó inmóvil, casi sin respirar, hasta que su tía acabó. «¡Ay, señor!», dijo Dolores, cerrando con suavidad la tapa sobre el teclado. «Me temo que el piano desafina un poco y que a mí me falta algo de práctica». Josefina deseaba tocar las teclas de aquel instrumento, deseaba producir ella esa misma música tan maravillosa, pero era demasiado tímida para pedírselo a su tía y no se atrevió a hablar. «Gracias, Dolores», dijo el señor Montoya, ayudando a su cuñada a apearse del carro. «Muchas gracias», repitieron Ana, Francisca y Clara. «Han de venir a Santa Fe», dijo Dolores sonriendo. «Tocaré para ustedes y las enseñaré a tocar». Las 3 hermanas mayores regresaron a la casa con su tía, pero Josefina se quedó acompañando a su padre hasta que éste terminó de cerrar el embalaje. Quería estar junto al piano todo el tiempo posible. Sabía que nunca podría olvidar el sonido de aquella música, ni lo que había sentido al escucharla. Cuando acabó, el señor Montoya vio a Josefina y le dijo: «Te ha agradado la música, ¿verdad?» «Mucho, papá», contestó Josefina. «No quería que la tía dejara de tocar». El señor Montoya sonrió. «Yo tampoco. Pero esta noche habrá bastante música de violín en el fandango. Más vale que te vayas preparando. Los invitados están al venir». «Sí, papá», dijo Josefina. Dirigió una última mirada al embalaje y se encaminó a la casa pensando: «Ojalá hubiera una manera de hacerle saber a la tía lo mucho que me ha complacido la música. Me gustaría darle algo a cambio, ¿pero qué?». Más tarde, cuando entró en el patio trasero, Josefina halló respuesta a la pregunta. Tenía un buen regalo para su tía. «Se lo daré esta noche durante el fandango», pensó. Estaba encantada con su idea. La tía Dolores seguramente lo estaría también. Capítulo 3. Un regalo para la tía Dolores. «No te muevas, Josefina», decía Francisca, mientras peinaba lenta y cuidadosamente el pelo de su hermana con un cepillo de hierbas. El abuelo les había traído a sus 4 nietas unas hermosas cintas de seda azul, y Francisca había decidido encargarse de ponérselas en el pelo a Josefina y Clara. Josefina se agitaba intranquila. Le estaba agradecida a Francisca, pero quería que se diera prisa. Necesitaba estar lista lo antes posible
para preparar el regalo de la tía Dolores antes del fandango. Clara se enlazó la banda de su cintura con mucho miramiento y después se la desató y probó otra vez. Francisca ya había cepillado el pelo de Josefina y había prendido en él la cinta azul. —¿Les parece que me queda bonita? —preguntó Clara. Josefina y Francisca se sorprendieron. No era normal que Clara se preocupara por su apariencia. Josefina temió por un momento que Francisca contestara con alguna impertinencia, pero respiró aliviada cuando su hermana, tras observar a Clara un instante, le dijo seriamente: «Estás lindísima. El azul te favorece mucho». Clara, radiante, se acarició la cinta del pelo. Josefina era feliz viendo a sus hermanas en armonía. «Es porque tía Dolores está aquí», pensó. Francisca y Clara estaban completamente de acuerdo con respecto a su tía. Ambas la admiraban. Josefina sonrió para sí. Sus dos hermanas se pondrían muy contentas también cuando vieran el regalo que iba a hacerle a su tía. «Se acabó», dijo Francisca, dando el último toque a la cinta de Josefina. «Te ves muy bien. Ahora, ya puedes echar a volar, Josefina. Se ve que te consume la impaciencia». «Gracias, Francisca», dijo Josefina, volviendo la cabeza mientras salía muy apurada de la habitación. El sol se había puesto. El aire fresco de la noche resbalaba desde las montañas, trayendo la oscuridad consigo. En el patio delantero se encendieron pequeñas hogueras para iluminar y caldear el ambiente. Al cruzar el patio, Josefina oyó a Ana y Carmen dando las gracias a unas vecinas que habían llegado temprano con comida para el fandango. Nadie vio a Josefina entrar en la cocina y salir después llevando una pequeña vasija de agua. En el patio trasero, Josefina se arrodilló frente a las flores de su madre. Una a una fue escogiendo y colocando en la vasija las más bellas y frescas. Las cortaba con suma cuidado por la parte debajo del tallo, procurando que éste fuera largo, pero no que se dañaran las raíces. Como no había muchas, tuvo que arrancar casi todas para acercarse al tamaño y a la belleza del ramo que su tía Dolores merecía. El rincón parecía desnudo cuando terminó. «No importa», se dijo, «mamá estaría conforme. Al fin y al cabo, fue tía Dolores quien le envió las semillas, y ella ha de ser quien goce de las flores. Deben ser un presente para ella». Josefina arregló las flores en la vasija. El ramo le seguía resultando algo pobre, por lo que se quitó la cinta del pelo y sujetó los tallos con un gran lazo. «Eso es», pensó complacida, «ansina se ve mucho mejor». Como quería que las flores fueran una sorpresa para todos, se puso a buscar un sitio donde esconderlas. Justo cuando entraba en el estrecho corredor que conectaba los dos patios, tropezó con su padre. «¿Qué llevas ahí?», preguntó éste, mirando a Josefina por encima de las flores. «Son un presente para tía Dolores», explicó la niña. «Quería darle algo para agradecerle su música». Estaba demasiado oscuro para ver la cara del señor Montoya, pero por su voz se adivinaba que estaba sonriendo. «Me parece una gran idea», dijo. «¿Sabes una cosa? Durante el fandango de esta noche, haré una presentación formal de tu tía a todos nuestros amigos y vecinos. Tal vez podrías darle el ramo al final». «¡Claro!», exclamó alegremente Josefina. «Pues no se hable más, será nuestro secreto hasta entonces», dijo el señor Montoya. «Gracias, papá», dijo Josefina. Cuando el señor Montoya se marchó, su hija colocó la vasija con las flores bajo el banco del corredor. Allí nadie la descubriría y ella podría agarrarla rápidamente al llegar el momento de dársela a la tía Dolores. Más y más invitados iban apareciendo a cada instante. Un clamor de saludos se levantaba a medida que atravesaban el patio delantero en dirección al gran salón, la estancia principal de la casa. Aquella era una noche muy especial y el salón estaba iluminado con velas. Su luz temblorosa hacía que las sombras de los invitados danzaran en las paredes.
Los músicos no tardaron en interpretar una alegre canción con sus violines, y el baile dio comienzo. A Josefina le parecía que los danzantes volaban por el salón con la misma soltura que las sombras. Sus pies apenas rozaban el suelo cuando giraban formando un remolino de vivos colores. Nadie daba vueltas más rápido que Francisca. Nadie parecía más feliz ni más hermosa. A la luz de las velas, sus oscuros rizos brillaban como guijarros negros en el lecho del río. Josefina estaba muy contenta de ver que Ana había abandonado sus obligaciones por un rato y bailaba con Tomás, su esposo. Las señoras mayores se sentaban a los lados del salón, cargando bebés en sus regazos para que las jóvenes madres pudieran bailar. Daban palmadas con las manitas de los bebés al ritmo de la música. Josefina y Clara eran todavía demasiado jóvenes para participar en el baile, por lo que observaban la fiesta desde el patio, apoyadas en el alféizar de una ventana. Los pies de Josefina bailaban con la música. Le era imposible quedarse quieta. La música parecía revolotear por el aire, enroscándose en torno a los danzantes, antes de salir al patio, a hacerle cosquillas en los pies y obligarla a moverlos. De vez en cuando, Josefina y Clara podían reconocer la voz de su abuelo sobre la música y las pláticas. «¡Bum!», decía, «¡vaya estruendo! Los bandidos escaparon como almas que lleva el diablo. Seguro que aún siguen corriendo». Clara y Josefina se sonrieron. El abuelo repetía sin cesar la historia del piano, y las niñas notaron que el número de malhechores aumentaba con cada relato. La persona que ambas niñas contemplaban con más interés era la tía Dolores. Era fácil reconocerla entre el gentío, porque era muy alta y nadie más tenía el pelo de un rojo tan vivo y oscuro. «Baila bien, ¿verdad?», dijo Clara, viéndola pasar. «Sí», respondió su hermana, «tiene tanta gracia como la música». El señor Montoya se acercó entonces a la ventana y dirigió una leve inclinación de cabeza a Josefina. Su hija le contestó con otra. «¿Qué sucede?», preguntó Clara. «Es una sorpresa», dijo Josefina, entusiasmada y sonriente. «Quédate aquí y lo verás». Josefina escapó por el patio hasta el corredor donde había dejado las flores. Era noche cerrada y tuvo que agacharse para palpar bajo el banco en busca de la vasija. No estaba allí. «¡Qué raro!», pensó. Josefina se alzó, confundida, y entonces vio la vasija. Estaba volcada junto a una pared, vacía. «¿Dónde estará el ramo?», se preguntó con ansiedad. Examinó todo el corredor, pero el ramo no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, un extraño bulto blanco que se perfilaba en el patio trasero le llamó la atención. Cuando caminó hacia allí, se quedó boquiabierta. Aquel bulto era Florecita. La cabra había escapado de su corral y había conseguido entrar en el patio. Josefina, desde luego, no quería ser quien la llevara de nuevo al corral. Cuando se volvía para pedir ayuda, pisó algo. Se agachó y lo recogió, pero al principio no supo de qué se trataba. Enseguida lo averiguó. Eran unos cuantos tallos verdes sujetos por una cinta azul pisoteada y sucia. Josefina se dio cuenta entonces de lo ocurrido. Florecita se había comido el ramo. Eso era todo lo que quedaba de las flores que había recogido para su tía Dolores. Y aquello no era lo peor, porque en ese mismo instante Josefina vio lo que Florecita hacía. La cabra estaba plantada en medio de lo que había sido el arriate de flores de su madre, masticando unos tallos con toda la tranquilidad del mundo. Una malva con sus raíces colgaba de su boca. La niña vio que no quedaba ni una flor a salvo. Los únicos restos eran varios tallos mugrientos, partidos, masticados y aplastados, y unas cuantas hojas y pétalos desparramados por el suelo. La cabra clavó sus siniestros ojos amarillos en Josefina. Parecía muy satisfecha consigo misma.
La niña estaba furiosa. Florecita, murmuró con ferocidad, bestia asquerosa, lo has arruinado todo. Estaba tan enojada que se olvidó de sus viejos temores. Fue derecha hasta la cabra y le arrancó la malva de la boca. Florecita parecía asombrada. Quedó más asombrada aún cuando Josefina le azotó el lomo con los tachos diciendo, «¿Cómo te has atrevido? Te has comido el ramo y has destrozado las flores de mamá. Te odio, Florecita». Josefina empujó rabiosamente a la cabra. Luego la agarró por uno de sus espantosos cuernos y tiró con toda su fuerza. «Ven conmigo», le decía, arrastrándola hacia el corral. «Te odio y te odiaré siempre», repitió, tras cerrar la portilla de un golpe. Josefina corrió hasta el banco del corredor y se desplomó sobre él. No había nada que hacer. Miró la manchada cinta azul y los tallos masticados que se marchitaban en su mano, y contuvo unas lágrimas de desilusión. «Josefina», dijo una voz, «¿qué haces aquí en la oscuridad?» La niña alzó la vista y vio a su tía Dolores avanzando hacia ella. Casi no podía hablar. Mostrándole los tallos, consiguió decir con voz temblorosa, «Esto era un ramo para usted, pero una de nuestras chivas, Florecita, se lo ha comido. Además, ha destrozado las flores de mamá». «Vaya por Dios», exclamó Dolores, sentándose junto a ella. Josefina contó lentamente lo que había ocurrido. «Yo quería hacerle a usted un presente por la música que nos había dado. Escogí las mejores flores y las amarré con la cinta del pelo. Las flores eran muy lindas, habían crecido de las semillas que usted le mandó a mamá. Yo las he regado desde que ella murió porque sé que a ella le gustaban mucho. Pero ahora no queda ninguna y ya no habrá más. Las flores están muertas». La tía Dolores sabía escuchar. Mientras Josefina hablaba, se mantuvo quieta, prestando toda su atención a la niña. Ninguna de las dos percibía la bulla y las risas que venían del salón. El fandango parecía muy lejano. Cuando Josefina terminó, su tía le dijo, «Muéstrame las flores de tu madre». Josefina llevó a su tía Dolores hasta el rincón del patio trasero. «Ve usted», le dijo, «no queda nada». Dolores se agachó para observar lo que quedaba de las flores. Primero tomó un puñado de tierra y se la restregó entre los dedos. Después acarició con delicadeza los tallos mordisqueados. Finalmente sonrió a Josefina y le dijo, «No te preocupes, tu madre plantó bien estas flores. Las raíces están hondas y firmes, y tú las has mantenido sanas regando la tierra. Vivirán, te lo prometo». Dolores se levantó y, limpiándose las manos, preguntó a su sobrina, «¿Te gusta criar flores?». Josefina asintió con la cabeza. «Antes ayudaba a mamá», contestó. «He traído semillas de la Ciudad de México», dijo Dolores. «Quizá podamos plantarlas tú y yo mañana». «¿De verdad?», preguntó Josefina. «Claro», dijo Dolores. «También lavaremos tu cinta. Ahora será mejor que retornemos al salón». En la puerta se encontraron con el señor Montoya. «¿Dónde te has metido, Josefina?», preguntó éste. «He presentado a la tía Dolores, pero no pude dar contigo». «Ay, papá», contestó la niña, «Florecita se comió el ramo y casi acaba con las demás flores de mamá». «¡Qué pena!», exclamó con tristeza su padre, y ojeando el patio añadió, «¿Anda suelta, Florecita?». «No», respondió Josefina, «la arrastré al corral y cerré la portilla». «¿Tú misma?», preguntó su padre. «Se me hacía que Florecita te daba mucho miedo». «Y me lo da. O sea, me lo daba. Se me figura que lo olvidé, como estaba tan enojada con ella», dijo Josefina. El señor Montoya se rió. «Ya lo ven, cuando menos se espera, salta el valor. Bien es verdad que lamento lo de las flores». «Tía Dolores dice que las flores volverán a crecer», dijo Josefina. «Mañana me ayudará a plantar otras semillas». «Ah, sí», exclamó el señor Montoya. «Pues eso quiere decir que habrás de venir a menudo», añadió, dirigiéndose a Dolores. «Tendrás que visitarnos para ver cómo van esas flores».
Vendré, Dios mediante, dijo Dolores. Ahora pasen y coman algo, dijo el señor Montoya. Ana nunca nos perdonaría si no probáramos los platos que ha cocinado. Josefina entró en el salón tras los pasos de su padre y su tía. Al final, no fue necesario que la caravana me trujera valentía para hacer frente a Florecita, pensaba sonriendo para sí. Resulta que yo ya la tenía, aunque tal vez nunca la habría hallado si no hubiera compuesto el ramo para tía Dolores. Una idea bailaba sin parar en su cabeza. Era un pensamiento que iba y venía como el reflejo de una estrella en el agua. Pero la idea regresaría una y otra vez a lo largo de la noche y persistiría durante el día siguiente hasta convertirse en una viva esperanza. Capítulo 4. La idea de Josefina. Nunca había estado Josefina tan deseosa de que llegara el día. A la mañana siguiente se levantó incluso más pronto que de costumbre. Sin hacer ruido, para no despertar a Clara y Francisca, enrolló las frazadas y pieles de oveja que le servían de cama, se vistió y se deslizó fuera del cuarto. La luna se acercaba al horizonte y su luz era tan pura y fuerte que todo lo bañaba de plata o de sombra. La niña fue a la cocina. A pesar de la temprana hora, Carmen ya estaba allí moliendo maíz para el desayuno. Su esposo, mientras tanto, encendía el fuego. La mujer dio los buenos días, inclinando la cabeza, y como todas las mañanas, le alcanzó un cántaro a Josefina para que ésta lo llenara de agua en el río. Pero esa mañana era distinta de las otras. Esa era la mañana del día que su tía Dolores iba a pasar con ella y sus hermanas. Como el gran portón delantero estaba cerrado, Josefina salió por el postigo abierto en una de sus puertas. Lo cerró tras de sí y corrió por el campo cubierto de luna hasta el carromato de su abuelo. De puntillas se asomó a su interior. Allí estaba el gran embalaje que guardaba el piano de la tía Dolores. La niña metió un dedo por una grieta de la caja y acarició la madera esmaltada. Sonrió recordando el placer que la música le había dado. Después bajó hasta el río, dando brincos y recordando la melodía que había tocado la tía Dolores. Tuvo la canción en la cabeza mientras hacía los quehaceres de la mañana. Recogió huevos cantándola, barrió los patios bailándola, apiló leña junto a las chimeneas al compás de su ritmo. Cuando en la aldea llamaron a la misa de las 7, las campanas de la iglesia parecían repicar con la tonada. Y cuando la familia reunida frente al pequeño altar de la sala rezó sus oraciones para dedicar a Dios las tareas de la jornada, las voces parecían ondular como las notas del piano. La música parecía estar donde quiera que Josefina fuera. Y su tía también, la tía Dolores, se interesaba por todo. Hoy quiero ver tanto como pueda, dijo durante el desayuno. Y así fue. Después de desayunar, Josefina la llevó hasta el río, atravesando milpas y campos de árboles frutales. Luego llenaron cántaros de agua, con los que más tarde regaron el huerto. Allí escogieron varias calabazas bien gruesas para que Dolores se las llevara al día siguiente a Santa Fe. Estoy segura de que mi madre no tiene calabazas tan gordas en su huerto, dijo la tía Dolores. Donde quiera que iba, Dolores hallaba algo que alabar. Josefina la acompañó al cuarto de tejer, donde Clara le mostró la lana de oveja que había cardado, hilado y teñido. Su tía admiró los colores y dijo: «No los hay más finos en todo México». Dolores era una buena maestra. Le enseñó a Clara una forma más rápida de tejerle el talón a una media. Le mostró a Francisca cómo podía coser un parche sin que apenas se notara el remiendo. Dolores fue en busca de Josefina, que estaba en el patio trasero quitando los tallos muertos pisoteados por Florecita. «Te traigo semillas», le dijo, entregándole un pequeño bulto. «Gracias», dijo su sobrina. «Te ayudaré un rato. Después le he prometido a Ana que iría a amasar pan con ella.
Está muy atareada, ¿no crees?, dijo Dolores, mientras empezaba a cavar hoyos para las semillas. Sí, contestó Josefina, y bien que se cansa. Mamá llevaba la casa como una seda, pero Ana no sabe a veces qué hacer, y mamá no está aquí para enseñárselo. Ana es joven, dijo Dolores, tapando unas semillas con tierra, pero tiene la fortuna de que tú, Francisca y Clara la ayudan. Josefina asintió, moviendo despacio la cabeza. Nos esforzamos, pero hay veces que... La niña calló. Su tía se volvió hacia ella con mirada interrogante. Josefina cavó un hoyito en el suelo. «¿Sabe?», dijo suspirando. «Francisca y Clara se pelean mucho. Son tan distintas. Clara es cuidadosa y sensata. Francisca, en cambio, es impulsiva y apasionada. Cuando mamá vivía, paraba sus riñas antes de que comenzaran, pero ahora... Bueno, Ana lo intenta, pero es demasiado blanda y no le hacen caso. Yo trato de bromear con ellas para que dejen de porfiar. Unas veces sirve y otras no. Bienaventurados los conciliadores, porque serán llamados hijos de Dios, susurró Dolores. Escucha, añadió luego sonriendo a su sobrina, que dos hermanas riñan es del todo normal. Tenías que habernos visto a tu madre y a mí. Ella era bastante mayor que yo, y seguro que me veía como una pesada insoportable. Yo quería ser como ella. Un día me puse a su mejor banda sin pedirle permiso y la perdí. Tu madre estaba furiosa y no quiso hablarme durante días, pero al final me perdonó. De pronto Josefina se dio cuenta de algo. Tía Dolores también echa de menos a mamá. La echa de menos tanto como nosotros. Luego dijo, ojalá pudiera estar usted aquí cuando crezcan estas flores para protegerlas de Florecita. Me encantaría ver esas flores, dijo Dolores, pero tú puedes protegerlas. Ya no le temes a Florecita. No me necesitas. Conseguirás que las plantas de tu madre vuelvan a florecer y las cuidarás como es preciso. Sé que lo harás. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias, tía, dijo Ana, cubriéndose los hombros con un rebozo de seda. Sus colores brillaban como pétalos de flor. Acababa de concluir el almuerzo y las 4 hermanas se habían reunido en la sala llamadas por su tía. Dolores tenía regalos para todas. Francisca, esto es un breviario de costura que he preparado para ti, dijo Dolores, entregando a su sobrina un librito hecho a mano. Tiene dibujos de vestidos, muestras de tela e instrucciones para hacer los vestidos. Gracias, dijo Francisca, hojeando ávidamente el librito. Qué elegantes son esos vestidos, tía Dolores. Ojalá estuviera usted aquí para ayudarnos a hacerlos. En ese punto alzó la vista y añadió bromeando, me temo que coseré las mangas al revés. Las notas e instrucciones te ayudarán, le contestó su tía. Francisca puso cara de duda. Pero no sé leer, tía. Ninguna de nosotros sabe. Ah, exclamó Dolores. Bueno, pues en tal caso, usa el sentido común. Estoy segura de que se las arreglarán muy bien si se ayudan unas a otras. A Clara le había traído unas magníficas tijeras y varias agujas. Clara estaba encantada porque su regalo era muy lindo y además muy útil. Y esto es para ti, dijo Dolores, dándole un collar a Josefina. Una piedrecita de color rojo oscuro, rodeada de oro, colgaba de su delicada cadena. Gracias, tía, dijo Josefina sonriendo. El collar era bellísimo, y sus manos temblaron de emoción cuando se lo puso. Diantre, ¿no es ese un collar de persona mayor?, exclamó Francisca. En efecto, contestó su tía con firmeza. ¿Y acaso no es ya Josefina mayorcita? Francisca calló. Tía, ¿cómo sabe usted cuál iba a ser el presente ideal para cada una?, preguntó Ana. Dolores sonrió. Durante todos estos años he esperado con emoción la llegada de las caravanas a la Ciudad de México, dijo. Sabía que mi padre traía noticias de todos ustedes y de su vida en el rancho. A veces venía con una carta
dictada por mi hermana. Era como si viera crecer a mis sobrinas a pesar de la distancia. Cuando decidí retornar a casa, me divertí pensando en los presentes que les traería cada una. Es en verdad una pena que no supiéramos que venía. No tenemos nada para corresponder a estos presentes, dijo Ana. Bueno está, exclamó la tía Dolores riendo. Este día con ustedes es el único presente que yo quiero. Cuando el calor del mediodía dio paso al fresco de la tarde, el abuelo y Dolores caminaron hasta el pueblo para rezar en la tumba de la señora Montoya y visitar a una hermana mayor del señor Montoya, que allí vivía. Josefina y sus hermanas se sentaron en una esquina del patio delantero, todavía tibia con el calor del sol. De cuando en cuando podían oír a los hijitos de Ana riendo con Carmen en la cercana cocina. Las hermanas estaban pelando unos elotes asados, pero sin arrancarse del todo las hojas. Después debían trenzar las hojas para hacer una larga ristra de mazorcas que colgaría al sol hasta que el maíz se secara. «Qué lindo haber tenido a tía Dolores aquí, ¿verdad?», dijo Josefina. «Sí», contestó Ana, «me ha ayudado tanto y ha sido tan gentil con mis chiquitos». «La tía Dolores es una persona razonable y trabajadora», añadió Clara. Ese era su mayor elogio. «Vamos, Clara», protestó Francisca, «oyéndote se diría que es tan sosa como estos elotes. Yo la encuentro garbosa y elegante». Josefina decidió que había llegado la hora de contar su idea. Tomó entonces un elote y empezó a pelarlo lentamente. «¿Qué pasaría?», preguntó con calma, «si le pidiéramos que se quedara?» Sus tres hermanos quedaron mudos de sorpresa. Josefina prosiguió: «Podría ayudarnos y enseñarnos cosas como ha hecho hoy». «No se quedaría», dijo Francisca. «Estás acostumbrada a la vida en la ciudad, donde hay grandes mansiones y gente de alcurnia. Ella no quiere vivir en un rancho». «Pero dijo que siempre la había complacido oír noticias del rancho cuando Abelito la visitaba, ¿recuerdan?», dijo Josefina. «Además, no se las da de dama fina ni es engreída. Le gusta estar aquí. ¿No vieron cómo se interesaba por todo?». «Sí», dijo Ana, «pero quizá haya venido con el propósito de casarse y formar una familia. No es demasiado vieja para eso». «No tendría que quedarse para siempre», replicó Josefina, «solo unos meses. Y como quiera, es nuestra tía, nosotros somos su familia». Clara agarró varios elotes y se los puso en el regazo. «Aunque tía Dolores quisiera quedarse, no sería correcto que nosotras se lo pidiéramos. Papá tendría que aprobar primero la idea, y debería ser él quien se lo pidiera», dijo con su seriedad y franqueza de siempre. A Josefina le dio un vuelco el corazón. No había pensado en eso, y sabía que Clara estaba en lo cierto. «¿Y quién se atreve a presentarle el asunto a papá?», preguntó Clara. «Yo no, desde luego. La idea es tuya», agregó, volviéndose a Josefina. «¿Quieres hablar tú con papá?». Josefina miró el elote que había en sus manos. «No», respondió con un hilo de voz. «¿Irás tú, Ana? ¿Eres la mayor?», preguntó Clara. End of Side 1.